Bueno, pues vamos a hablar un poquito de energía, podríamos, sí, de renovables seguramente también, y de las comunidades energéticas, que muchos no sabrán, no sabemos, yo también me incluyo, en qué consisten. Sí habíamos oído hablar de las cooperativas, alguna ahí por aquí por Lanzarote, pero esto de las comunidades energéticas nos suena a nuevo. De ello, además, y para despejar dudas, va a hablar mañana Mario Sánchez Herrero Clemente, profesor de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, pero que además fundó una empresa de no lucro denominada EcoO, con 3 O's. Mario Sánchez Herrero Clemente, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Eso es, EcoO se llamaría, Sí. algo así, ¿no? Sí, con 3 O's, sí. Siempre Eso hay que es. aclararlo. Eso es. Bueno, que decía yo al principio, sí hemos ido a hablar en alguna ocasión de cooperativas de renovables. De hecho, aquí en la isla hay una que se llama Recopera y bueno, hemos hablado muchas veces con ellos. Pero esto de las comunidades energéticas, la verdad, yo es la primera vez que lo escucho. ¿Qué es una comunidad energética, Mario? Bueno, como se llama en las directivas europeas, es comunidades locales de energía. Y en realidad no definen ninguna fórmula concreta. Es algo que todavía necesita desarrollo normativo en nuestro país. Y es una idea muy sencilla, que parte del hecho de que ya estamos en un momento en el que la energía ya no es una relación pasiva por parte de los consumidores y las empresas suministran y nosotros lo único que hacemos, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, es dar al interruptor, sino que se abre con digamos, la penetración de renovables, sobre todo de la fotovoltaica, pero también de la eólica, con los coches eléctricos, se abre un mundo de posibilidades en las cuales los consumidores podamos ser los protagonistas y nos ocupemos de gestionar, tengamos un papel mucho más activo en la gestión de la energía. Y entonces puede tomar muchísimas formas, pero el único elemento que caracteriza a estas comunidades locales de energía es el hecho de que se junte un grupo de personas que sean usuarias de energía de manera colectiva o compartida y que lo que persigan sean ahorros más que hacer negocios. Es decir, es darle a gente con un perfil de consumo un rol que hasta este momento en el sistema energético y muy singularmente en el eléctrico no ha tenido cabida. Esto, hombre, lo más ocurrido, si hablamos de esto y de comunidades energéticas, pues se me ocurre una propia comunidad de vecinos, ¿no? Que a lo mejor decida, digo, porque es lo más ocurrido y lo más cercano que todos podemos tener, ¿no? Que decida... digo yo, no sé si va por ahí Mario también, instalar algún sistema de energía renovable, bueno, pues decías tú de las placas fotovoltaicas, ¿no? Pero para consumo de la propia comunidad de vecinos, por ejemplo. Sí, Podría ser. El ejemplo que tenemos más a mano y que tendría que ser, digamos, un boom en nuestro país. Efectivamente, desde abril de 2019... tenemos una legislación de autoconsumo, que para que la gente lo entienda, el autoconsumo, por si todavía hay quien no ha oído hablar de ello, consiste básicamente en poner paneles fotovoltaicos de los que convierten la luz del sol en electricidad encima del techo de nuestras casas y alimentar nuestros electrodomésticos y la luz de la cocina, porque no tiene luz natural de nuestra casa, con la electricidad de esos paneles. Pues digamos que lo que ha abierto la legislación vigente, la de abril de 2019, es la posibilidad del autoconsumo compartido, que mucha gente vive en nuestro país en viviendas colectivas, sí, o en comunidades de propietarios de chalés adosados, por ejemplo. Sí, una urbanización. Sí. Una urbanización, claro, es el caso típico. Pues de lo que se trata este autoconsumo compartido es que haya una instalación única que alimente al conjunto de los vecinos. Y es una legislación que permite, o sea, que es relativamente fácil de implementar, porque no necesita, como alguna gente pensará, que todos los vecinos estén de acuerdo y que participen, sino que basta con que el 33%, la tercera parte de los vecinos, esté de acuerdo para que se monte esa instalación. Uy, eso es importante, te lo digo y por experiencia personal, porque una sola persona, por ejemplo, bloquea. Por sí, yo he vivido esa situación, una sola persona ha bloqueado a 47 restantes. Es muy habitual eso, o sea que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Hay gente que a lo mejor ni piensa que es dañino, o sea, hay gente para todo.
pues basta con que el 33% para que la comunidad no pueda rechazar que se monte esa instalación. Y luego, al año siguiente, la gente que inicialmente no participó se puede incorporar a coparticipar de esa instalación, pagando lo que hubiera pagado al principio más el interés legal del dinero del tiempo transcurrido, de tal manera que al principio hay un 33% de vanguardia vecinal y luego ya se van uniendo el resto al darse cuenta de los beneficios. Los aprovechategui, cuando ven que funciona bien, ¿no? Bueno, pero no pasa nada, o sea que si en realidad tenemos que producir energía limpia todo lo que podamos, así que la gente se incorpora un poco más tarde. Pues sí, y además lo decías tú al principio, dices, está pensado no para hacer negocio con ello, porque antiguamente, yo recuerdo, antiguamente se hablaba de esto, decía, bueno, pues lo montas en casa, te generas electricidad para ti, lo que sobra lo vendes a la red y verás tú qué negociazo. En este caso estamos hablando no de eso, sino de tener autoabastecimiento, vamos. Bueno, hubo un tiempo en el que el sistema de fomento de las renovables se acompañaba de primas, es decir, que quien montaba una instalación fotovoltaica en un momento en el que los paneles costaban 10 veces más, los paneles solares costaban 10 veces más de lo que cuestan en estos momentos, ahí la única manera de fomentar que empezara a extenderse este tipo de tecnologías limpias era apoyarlas económicamente. Entonces hubo mucha gente, en un boom que hubo entre 2008 y 2012, hubo mucha gente que hizo un enorme negocio con ese tipo de instalaciones, que luego se vieron perjudicados por recortes retroactivos en los que no nos da tiempo a entrar. Claro. Ahora mismo el modelo, efectivamente, tanto autoconsumes la electricidad como te compensan en tu factura de la luz por la electricidad que no consumes en ese momento y que se va por la red. Sigue sin ser un negocio bárbaro, o sea, es una inversión rentable y que tiene sentido. En 10 años aproximadamente, en Lanzarote mucho más, porque hay más, o sea, mucho antes, porque hay más recurso solar. En 8 años, pongamos, recuperas la inversión de una planta que te va a durar 25 o 30 años. Entonces es una buena inversión, pero que se plantea no tanto en términos de negocio, sino de ahorro, porque es lo que te ahorras en la factura de la luz. Sí, y luego yo voy a otra cuestión, Mario. Es que esto, aparte de ser beneficioso para quien lo monta, yo creo que estamos en un momento en el que a lo mejor hasta debería ser obligatorio que todas las azoteas, por ejemplo, bueno, pues en Lanzarote, en Canarias, ¿no? Tú lo has dicho, aquí tenemos sol para aburrirnos. Pues debiera ser obligatorio, quizás, ¿no? Lo que pasa que por ley no sé si se puede obligar a que al final todas las azoteas, techos, tejados de las viviendas en Canarias o en Lanzarote tuvieran este recurso. Sí, de hecho ya es obligatorio para las viviendas de nueva construcción o cuando haces una reforma integral. Ya te están pidiendo que las viviendas sean de consumo energético, de consumo energético casi nulo, que llaman. Sí. Pero las viviendas, o sea que el planteamiento, o sea, a donde nos tenemos que dirigir ahora no es tanto a la nueva construcción, que ya es obligada por ley, sino a simplemente informar, porque la gente simplemente es que no sabe que puede pedir un préstamo para financiarlo, que en 8 años, sin aumentar lo que paga por la luz, se paga la instalación y luego va a disfrutar de 20 años de un ahorro estructural en su factura de la luz gracias a que tiene paneles solares, aparte de todas las consideraciones medioambientales e incluso de empleo. O sea que con el drama que estamos viviendo ahora mismo como consecuencia de la COVID, que ha venido a unirse a la recuperación de la crisis anterior, tenemos una magnífica oportunidad en la difusión de las renovables distribuidas en manos de las personas, como supone el autoconsumo, y de crear muchísimos puestos de trabajo, técnicos, o sea, gente que de verdad no son labores con un determinado nivel de cualificación, o sea, que es un círculo virtuoso. Para eso, efectivamente, las comunidades energéticas vienen a dar el soporte para aquellos casos en los que tenga más sentido hacerlo colectivamente que hacerlo individualmente, porque no es una vivienda individual, la gente vive en comunidad y puede incluso ahorrar, porque es más barato por vatio hacer una instalación de 20 kilovatios que hacerla de 2 kilovatios, porque hay costes fijos, tanto si es de 20 como de 2, o sea que la mejor opción es hacerlo colectivamente y así se crea también, y de paso, capital social y vinculación entre las personas.